Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Perdonad que hemos empezado un poquito más tarde porque había una clase antes. Y nada, pues daros la bienvenida a la cuarta sesión del seminario. Y bueno, nada, vamos directamente, yo creo. Ya más o menos, además, todos los que estamos aquí nos conocemos y yo creo que hemos seguido el seminario todos juntos, por un poco las caras y eso. Así que nada, hoy va a ser la última sesión del año. Y tenemos la suerte de contar con César Ruiz San Juan, que es profesor del Departamento de Filosofía y Sociedad de aquí de la Complutense. Y bueno, la verdad es que solo un par de palabras, que yo creo que está guay decir que fue profesor de alguno de nosotros el año de la pospandemia, lo estábamos hablando justo antes. Y bueno, yo personalmente fue con el primero aquí, me parece que empecé a leer a Hegel, y en la asignatura de siglo XIX, y bueno, pues siempre es bonito tener a alguien que te ha introducido, ¿no? Y nada, pues decir un par de cosas sobre él. Eso es del departamento, y bueno, es especialista también en pensamiento marxiano, ha publicado muchos artículos y libros en torno a eso, fundamentalmente destacar dentro de la enorme producción, pero Historia y Sistema en Marx, de la editorial Siglo XXI. Luego artículos sobre el método en Marx, Hegel, Polanyi, Hannah Arendt, Mill, y destacar también algunas de las traducciones que ha hecho dentro de lo que se llama la nueva lectura de Marx, fundamentalmente de Michael Heinrich, que ha traducido Cómo leer el capital de Marx y La crítica de la economía política. Y también destacar, también en el sentido de este seminario, ¿no?, la importancia que tiene la introducción a la historia de la filosofía de Hegel, que ha sido también una traducción muy recomendable, desde luego. Así que nada, bienvenido y muchísimas gracias por la... Pues gracias a ti, Carlos, por la presentación, y gracias a todos los organizadores por vuestra labor de organización y por haberme invitado a estar hoy aquí. La verdad es que me sorprende muy gratamente constatar el interés que suscita la fenomenología del espíritu, y me alegra poder participar en esta lectura que estáis haciendo, ocupándome de esta sección, la autoconciencia, que es una sección compleja, como lo son todas. No hay parte fácil en la fenomenología del espíritu, ¿no? Es una obra que no da un respiro, literalmente, y en ese sentido la autoconciencia no es, desde luego, ninguna excepción. Lo que caracteriza esta figura a un nivel muy general, en una aproximación muy general, pero que permite por lo menos ubicarse en ella y anticipar los problemas que va a generar la dialéctica de autoconciencia. Lo primero que hay que decir a este nivel muy general es que la autoconciencia es una sección particularmente ambigua. Está caracterizada por una particular ambigüedad, porque por un lado es uno de los estratos más profundos de la fenomenología. De hecho, aquí aparece ya el concepto de espíritu, en esa celebérrima formulación de Hegel, el yo que es nosotros y el nosotros que es yo. En ese sentido, es notable que una parte tan incipiente de la fenomenología, una parte todavía muy preliminar, pues permite acceder a esta atalaya, a este punto de vista privilegiado, desde el que ya poder contemplar el concepto de espíritu. Nosotros, claro, la conciencia filosófica, todavía no viene evidentemente para la conciencia que realiza la experiencia, ¿no? Pero sí es cierto que, digamos, esta profundidad que alcanza esta figura aquí, a este nivel, pues establece la exigencia que va a tener que cumplir la conciencia que realiza la experiencia. Va a establecer su pauta de lectura, y esto va a marcar un gran desnivel con la experiencia concreta que va a realizar, ¿no? Porque, por otro lado, al lado de esta profundidad que tiene esta parte de la fenomenología, por otro lado, esta sección y las figuras que la constituyen están marcadas por la prevalencia del principio de la subjetividad. Es todavía una presentación unilateral de la dialéctica de la conciencia, y esta subjetividad hace que la conciencia fracase de una manera muy radical en ocasiones con respecto a este intento de cumplir
con esta pauta de lectura que ella se da, ¿no? Y además esta prevalencia del principio de la subjetividad que se da en la autoconciencia implica también que es abstracta, está marcada por una abstracción que tiene también implicaciones respecto a aquello que entendemos en relación a las distintas figuras que aquí se presentan y su carácter histórico. Figuras como la célebre dialéctica del señor y el siervo, figuras como el estoicismo, el escepticismo, la conciencia desdichada. Los intérpretes ha habido una profunda discusión sobre en qué medida estas figuras son figuras históricas o más bien constituyen la historia vista desde la autoconciencia y por tanto más bien ejemplificaciones. Esto es un problema que atraviesa todas estas figuras y que se deriva de esta ambigüedad, ¿no? De este desnivel que se presenta en esta sección de la fenomenología, ¿no? Pero bueno, quería sencillamente hacer estas consideraciones generales para ubicar las cuestiones que se nos van a presentar, pero creo que lo adecuado, o lo más adecuado, no es moverse a este nivel de generalidad y analizar la estructura de la sección, sino más bien seguir la exposición de Hegel, seguirla tal y como él la plantea. Creo que es lo más adecuado en un seminario que tiene por título Lectura de la fenomenología del espíritu, ¿no? O lectura de fenomenología del espíritu, sin el artículo la, porque efectivamente el artículo cayó. Originalmente Hegel le puso el artículo, lo llamó la fenomenología del espíritu. Bueno, como sabéis, ni siquiera le llama así en origen. El primer título era Ciencia de la experiencia de la conciencia, y fue en el mismo proceso de impresión de la obra cuando decidió cambiar el título a la fenomenología del espíritu, y de hecho algunos ejemplares salieron con el título de Ciencia de la experiencia de la conciencia y otros con el de la fenomenología del espíritu. De hecho, en esta excelente edición, esta magnífica traducción e introducción que realiza Antonio Gómez Ramos, pues está aquí la página de la edición original de 1807, y claramente pues esta primera parte del sistema de la ciencia, como se llama en ese momento, lleva por título Sistema de la ciencia, primera parte. Claro, también desaparecerá esto de primera parte en la segunda edición, ¿no? Y de hecho las obras que publica después Hegel no serán segunda parte. Esto es un problema intrínseco a la fenomenología, que no es el momento desde luego de tematizar. Supongo que lo habréis tematizado. En cualquier caso, esta primera parte del sistema de la ciencia la titula Hegel Die Phänomenologie des Geistes, la fenomenología del espíritu. Luego el artículo cayó en ediciones posteriores. Esta sección, que es la que vamos a comentar, la autoconciencia, tiene también la particularidad de que no coincide el título de la sección con el título del capítulo. Es verdad que tampoco coincide el título de la sección con el título de los capítulos en las figuras que habéis visto hasta ahora, pero sencillamente porque allí una sección como era la conciencia incluía tres capítulos distintos, tres figuras, ¿no? La certeza sensorial, la percepción y el entendimiento. De tal manera que esos tres capítulos quedaban englobados bajo el rótulo de conciencia referida a esta sección, ¿no? Aquí la sección coincide con el capítulo, pero no coincide el título. Es una peculiaridad de esta sección que comparte con la razón. La siguiente sección ocurría lo mismo. El título de la sección, razón, no coincide con el título del capítulo, certeza y verdad de la razón. Y sin embargo las siguientes secciones sí, el espíritu, la religión, el saber absoluto, ahí tanto el capítulo como la sección tienen el mismo rótulo, ¿no? Quizás es indicativo de que Hegel no tenía previstas estas partes en un primer proyecto, ¿no? Que literalmente se le fue de las manos la obra, y que para llegar al saber absoluto pues tenía que entrar en las figuras históricas, en el espíritu y la religión, en una profundidad que seguramente no había calibrado en un primer momento, ¿no? Hasta este punto la obra está viva, ¿no? Está viva hasta el punto de que los mismos títulos cambian en el proceso mismo de impresión, y la misma obra pues va creciendo entre las manos de Hegel hasta adquirir esta desmesura que la constituye finalmente, ¿no? El título del capítulo, la verdad de la certeza de sí mismo, hay que tenerlo presente porque mientras que autoconciencia sitúa más esta sección en lo que es la estructura general de la obra, en relación a las secciones que la preceden y a las que la siguen,
La verdad de hacerte de sí mismo alude con mucha más claridad a la experiencia que iba a tener lugar. Estos son los dos términos que van a estar jugando, igual que en todas las figuras, pero aquí referidos al sí mismo. Y de hecho, estos primeros pasajes lo que hacen es ocuparse ya de estos dos términos, los términos verdad y certeza, tal y como operan aquí al nivel de la autoconciencia, ¿no? Y que hay que tener presente, como digo, este título para ir siguiendo la dialéctica de las distintas figuras, ¿no? El capítulo comienza, como es usual en la fenomenología, y estaréis acostumbrados, con un fragmento para nosotros. Un fragmento en el cual Hegel expone, desde un punto de vista exterior a la experiencia de la conciencia natural, de la conciencia que realiza la experiencia, a la que Hegel llama conciencia natural, la conciencia que propiamente transita por cada una de las experiencias. Hegel suele anteponer a esta experiencia propiamente dicha unos pasajes en los cuales habla desde la conciencia filosófica, desde el saber absoluto, que ya ha consumado toda la experiencia. Nosotros es Hegel y somos todos los que con Hegel vamos leyendo la obra de una manera comprensiva. Y en ese sentido, pues, digamos, anticipa lo que va a ocurrir, hace Hegel aquí de narrador omnisciente, ¿no? Este narrador típico de las novelas, la fenomenología es una especie de novela, ¿no? De formación filosófica, y en ese sentido, pues, Hegel aquí pues, nos da las claves de lo que va a ocurrir, ¿no? Teniendo en cuenta que, según la exigencia metodológica de Hegel, esta dimensión no tiene ninguna validez para constatar la verdad de la experiencia de la conciencia. Como Hegel dice en la introducción, nosotros nos dedicamos al puro mirar, al reines Sehen, dice Hegel, al puro mirar. Y es la conciencia la que realiza la experiencia, que tiene la pauta en ella misma. Nosotros nos limitamos sencillamente a observar, al puro observar. No es exactamente así, porque verdaderamente Hegel él mismo dice en la introducción que nosotros somos los que constatamos el momento de génesis. El hecho de que la reversión dialéctica de una figura, su negación determinada, da lugar a la siguiente figura. Esta dimensión es la que captamos nosotros, la conciencia filosófica, no la conciencia que realiza la experiencia, que por así decir muere en cada una de sus figuras. Pero sí es cierto, y en ese sentido Hegel evidentemente cumple con su exigencia metodológica, nosotros no llegamos nada a nivel de contenido, sino al nivel de la forma. Para nosotros es como devenir, como movimiento, dice Hegel, aquello que para la conciencia es una pura experiencia referida a un contenido determinado, y ese contenido es para la conciencia. De tal manera que lo que aquí ocurra, Hegel insiste repetidamente también en la obra que hay que dejar luego que la experiencia nos confirme si efectivamente las cosas son así, ¿no? Pero de alguna manera nos facilita la lectura de lo que va a suceder ulteriormente, poniéndonos en condiciones de comprender lo que ocurre. No solo anticipando lo que ocurre, también al final de los capítulos suele haber un balance, en el que nuevamente, desde este lenguaje de la conciencia filosófica, Hegel pues, hace balance de lo que ha ocurrido, y en ocasiones, y más en secciones tan complejas como esta, hay momentos intermedios donde hay como un paréntesis, donde Hegel se para, nos explica qué es lo que ha sucedido y lo que va a suceder luego, porque la complejidad, digamos, del desarrollo fenomenológico pues obliga a estos remansos que son absolutamente necesarios para entender cómo se desarrolla la experiencia de la conciencia. De tal manera que es fundamental, cuando hagáis una lectura de la obra, como estoy haciendo, que distingáis claramente los fragmentos que son fragmentos para nosotros, para la conciencia filosófica, y los que son para la conciencia natural, los llamados Werkstück, que son como el metalenguaje de la fenomenología, que hay que distinguir del lenguaje propiamente dicho, que es la experiencia de la conciencia natural en cada una de sus figuras, ¿no? Y es así como empieza Hegel, con un fragmento para nosotros, en los que tematiza la relación entre los términos verdad y certeza, tal y como se presentan en esta sección de la autoconciencia, ¿no? Lo que se pone manifiesto ya en estos primeros pasajes es que la autoconciencia constituye un punto de inflexión fundamental en la fenomenología del espíritu. Porque mientras que en las figuras anteriores, las figuras de la conciencia objetivante, en las cuales ella refería su saber a un objeto exterior y distinto de ella, objeto en el cual residía la verdad para ella,
Frente a este modo de proceder de las figuras anteriores, ahora en la autoconciencia nos va a decir Hegel que se produce por primera vez la adecuación del saber y del objeto de la conciencia, de la certeza y de la verdad. Y esto es así porque la conciencia ya no refiere su saber a un objeto exterior y distinto de ella, sino que su saber es ahora su propia certeza. Ella se hace objeto de su saber y en ese sentido se produce una primera adecuación entre el saber y la verdad, entre el para sí y el en sí, entre el sujeto y el objeto, ¿no? La verdad ha pasado del objeto exterior a la conciencia, y esto significa que la conciencia ha devenido autoconciencia, conciencia de sí en el objeto. El objeto se lo enfrenta como un otro, porque no deja de ser conciencia que se refiere a un otro, pero ese otro es ella misma en la forma de ser otro, ¿no? Entonces, lo que hace Hegel aquí para mostrar este punto de inflexión radical que se presenta aquí es plantear la relación entre los dos polos de la conciencia, tal y como se había presentado en la introducción, que recordaréis, ¿no? Porque lo tenéis reciente, ¿no? Como la conciencia, Hegel plantea en la introducción que la conciencia es una estructura referencial, y que por tanto distingue de sí algo a lo que al mismo tiempo se refiere, y tenemos aquí pues dos polos, el punto del referirse a algo, que es el saber, y aquello a lo que se refiere, que es la verdad, ¿no? Saber, que Hegel llama también certeza, ¿no? En alemán entre Wissen y Gewissheit hay una similitud que se pierde en castellano. En cualquier caso, él habla de saber o de certeza, que es el momento del yo, del para sí, del concepto, dice también Hegel, y el momento de la verdad, del en sí, del objeto, que es al cual esa conciencia refiere su saber. Y si recordáis en la introducción, Hegel dice que esto se puede ver desde dos perspectivas, desde la perspectiva de la conciencia natural y desde la perspectiva de la conciencia filosófica, ¿no? De tal manera que la conciencia natural refiere su saber a un objeto exterior y en ese sentido consiste en ver si ese objeto corresponde al concepto, pero también podemos verlo desde el punto de vista de la conciencia filosófica, cuyo objeto es el saber de la conciencia natural, su objeto es un saber, y su concepto no son las determinaciones del objeto, como en el caso de la conciencia natural, sino la objetividad de ese objeto. Y por eso Hegel habla de que desde esta perspectiva se vuelve el concepto al en sí, en cuanto portador de una verdad. Esta doble aproximación que Hegel dice, bueno, lo relevante es que para la conciencia coinciden, y que nosotros solo tenemos que ver cómo ella se comporta, ¿no? Pero esta misma aproximación dual la plantea aquí en estos primeros pasajes para nosotros de la autoconciencia, ¿no? Dice Hegel, me salto las primeras líneas, que creo que con el comentario que he hecho ya se aclaran. Dice Hegel, línea 10 o así, creo que es en el primer punto y seguido, el segundo. Dice, a partir de ahora, sin embargo, se ha originado algo que no se producía en las anteriores relaciones, a saber, una certeza que es igual a su verdad. Por primera vez no hay una distinción entre ambos polos de la relación, el subjetivo y el objetivo, la certeza y la verdad, sino que la certeza es igual a la verdad. Veremos que es una igualdad todavía abstracta, formal, que tendrá que profundizarse, una desigualdad además desequilibrada hacia el lado de lo subjetivo, pero en principio se produce ya esta primera adecuación, ¿no? Y esto es así porque la certeza, dice Hegel, pues la certeza se es a sí misma su propio objeto. Este uso reflexivo del verbo ser es tan extraño en alemán como en español. Hegel dice ist sich, se es. Esto no es lo único que hace el traductor Gómez de Ramos es verter literalmente este uso tan peculiar de Hegel, en este caso del lenguaje, ¿no? La certeza se es a sí misma, tiene una razón de ser este uso, no es puramente arbitrario, pero no podemos desde luego entrar en ello, ¿no? La certeza se es a sí misma su objeto, es certeza de sí, ella es el en sí, y por tanto se hace objeto ella misma de su saber. Y por tanto la conciencia se es a sí misma lo verdadero. La conciencia ya no está en el polo subjetivo frente a una verdad que se le enfrenta con un objeto, sino que ella misma, como conciencia de sí, es en sí, por tanto es el objeto, por tanto es lo verdadero y es la verdad, ¿no? Dice, claro, Hegel, claro, aquí también hay un ser otro, porque como conciencia que es, distingue de sí algo a lo que al mismo tiempo se refiere, por tanto tiene que estar el momento del ser otro, de esa alteridad a la cual ella se refiere. Hay también un ser otro porque la conciencia diferencia, en esto consiste ser conciencia, en diferenciar, el momento del ser, sein, y el momento del saber, bewusst, ¿no? El mismo término contiene esta dualidad, ¿no? Pues la conciencia diferencia.
Pero, en este caso, en el caso de la autoconciencia, diferencia algo que para ella a la vez es algo no diferenciado, porque es ella misma. Ese otro es ella misma la forma de ser otro, por tanto es una diferencia que no es diferencia. Es una diferencia que se suprime en su diferencia. Tenemos aquí va a aparecer el concepto de infinitud. Si tenemos concepto al movimiento del saber, primera opción terminológica de la introducción a la fenomenología, llamamos concepto al movimiento del saber, al polo subjetivo. Y objeto, en cambio, al saber como unidad quieto como yo, aquello que se le enfrenta, pero como aquello que se le enfrenta, en este caso como autoconciencia, no es un objeto distinto de ella, sino ella misma, la forma de ser otro, es decir, ella como yo, esto sería, en este caso, su objeto, ¿no? Si llamamos, dice Hegel, concepto al movimiento del saber y objeto, en cambio, al saber como unidad quieta como yo, vemos que no solo para nosotros, sino para el saber mismo, que es lo que cuenta aquí, el objeto corresponde al concepto. O dicho de otro modo, la segunda opción terminológica, si llamamos concepto a lo que el objeto es en sí, en cuanto a lo verdadero, en cuanto a lo esencial, por tanto a eso lo llamamos concepto, llamaremos en este caso objeto a lo que es en cuanto a algo para otro, algo que se me opone, ¿no? Gegenstand, en alemán es claro, lo que está, stand, gegen, frente a mí, ¿no? Que en castellano también, si recuperamos la raíz latina, objectum, lo que yace ob frente a, ¿no? Es también equivalente, ¿no? Pero en alemán está la etimología a flor de piel en el lenguaje en castellano, ¿no? Aquello que es para otro, en este caso un saber, ¿no? Aquí, en este caso, el objeto es objeto para ese saber, porque como decíamos, para la conciencia filosófica, para nosotros, nuestro objeto es el saber de la conciencia natural. Y desde esta perspectiva también se hace evidente que el ser en sí y el ser para otro son lo mismo, pues lo en sí es la conciencia, es conciencia de sí, conciencia de sí en el objeto, por tanto, ella misma es el en sí. Pero es también el momento del saber, es aquello para lo cual, aquello para otro, a lo cual se refiere ese saber. Es aquello para lo cual esto otro, se queda clara, lo en sí, por si no queda claro, es, ¿no? Por tanto, es para ella que lo en sí del objeto y el ser de este para otro sean lo mismo, ¿vale? Para ella se produce esta ecuación entre el para sí y el en sí, entre el concepto y el objeto, entre el saber y la verdad, o entre la certeza y la verdad, ¿vale? Por eso dice Hegel, el yo es el contenido del referir y el referir mismo. Aquí también está ya resonando lo que Hegel en la figura del entendimiento llama de infinitud, ¿no? Se produce una relación infinita cuando uno de los términos está tanto un elemento de la relación como el todo de la relación misma, ¿no? Y aquí vamos a tener que efectivamente la autoconciencia va a realizar esta infinitud, ¿no? Dice, el yo es el contenido de referencia y el referir mismo, o de la relación, Beziehung en alemán, el contenido de la relación y la relación misma, porque es el mismo frente a otro, es conciencia y se presenta frente a otro, pero se solapa al mismo tiempo con este otro, el cual a su vez para él solo es el mismo. Por tanto, Hegel concluye, después de este párrafo en el cual alternativamente mira la cuestión desde una perspectiva o de otra, asigna el término concepto tanto al movimiento del saber como al en sí, al momento de la verdad, y concluye efectivamente que con la autoconciencia, esta frase central, hemos puesto pie en el reino natal de la verdad. Estamos en el reino natal de la verdad, porque efectivamente este proceso objetivador que tiene lugar a partir del sujeto mismo, es para Hegel el origen de toda verdad. Y aquí tenemos para Hegel el reino natal de la verdad, ¿no? Aquí resuena una frase parecida de la historia, de las lecciones para la historia de la filosofía, que cuando Hegel llega a Descartes, dice, bueno, estamos en casa, ¿no? Wir sind zu Hause, ¿no? Cuando se llega a este giro subjetivista, en el cual efectivamente las condiciones del ser las establece el mismo saber, ¿no? Pues se produce este momento en el que Hegel siente, porque Natal, Anheimisch en alemán recoge esta idea, ¿no? de algo nativo, de estar en la propia casa, ¿no? Dice, se ha de ver cómo entra en escena esta figura del saber, ¿no? Esto es, digamos, solo la exigencia que tiene esta figura, ¿no? Luego hay que ver cómo se desarrolla, cómo entra en escena, en este lenguaje teatral que Hegel utiliza, y vemos que efectivamente aquí las cosas van a ser muy distintas, ¿no? Me salto unas líneas y paso a la página 247, donde Hegel va a plantear que efectivamente, a pesar de darse esta primera adecuación entre el sujeto y el objeto, entre el yo y el objeto, va a haber un desequilibrio a favor del polo subjetivo, ¿no? Y esto es así porque la autoconciencia es la verdad de la conciencia. El yo ha demostrado ser la verdad del ser. Y esta es la experiencia que va a tener que realizar esta conciencia, ¿no?
Pero esto no significa que el objeto, el mundo, haya desaparecido como tal para la autoconciencia. Esto es lo que Hegel nos recuerda ahora. Nos recuerda que la autoconciencia en realidad es el movimiento de retorno desde el ser otro. Y que por tanto ese ser otro, esa alteridad, ese mundo de la sensibilidad, de la percepción y del entendimiento, son la condición estructural de la autoconciencia. Que ella es autoconciencia en tanto en cuanto es retorno desde el ser otro. Que es resultado, como Hegel dice al final de esa figura, de un movimiento circunstanciado. Que no se ha plantado aquí de repente, de la nada, sino que efectivamente la conciencia es efectivamente una estructura reflexiva y en ese sentido no puede eliminar sin resto todo ese mundo de la objetividad del cual ella retorna hacia sí, ¿no? Pero corre el peligro la autoconciencia, se puede dar el caso y se va a dar en todas estas figuras, de que se olvide que ella es resultado de este movimiento de retorno y trate de afirmarse a sí misma de manera unilateral como la realidad del ser. Por tanto, que cancela la diferencia sin resto, y en ese sentido dice Hegel, este pasaje es importante, lo voy a leer también, dice, es la tautología sin movimiento de yo soy yo. Acaba de decir que la autoconciencia es movimiento, lo voy a leer. Dice, pero de hecho la autoconciencia es la reflexión que parte del mundo sensible y percibido, y ella es esencialmente retorno del ser otro. Estoy a página 247, en la quinta o sexta línea. Dice, es movimiento en cuanto que es autoconciencia. También se puede decir, en cuanto a autoconciencia es movimiento. Ese es el movimiento de regreso desde el ser otro, eso es lo que la constituye. Dice, pero en tanto que ella, de sí, solo a sí misma, bueno, atención, aquí hay una errata, se le ha olvidado al traductor traducir un término, ¿vale? El término diferencia como verbo, está traducida diferencia como sustantivo. Quizá por eso ha cometido este lapsus, porque en español los términos son iguales, pero en alemán no hay esta homonimia. En alemán es Unterschied el sustantivo, Unterscheiden el verbo, en este caso sich unterscheiden, ¿no? La frase sería, pero en tanto que ella diferencia de sí, diferencia aquí como verbo, ¿no? En tanto que ella diferencia de sí, sich unterscheiden, solo a sí misma en cuanto a sí misma, ella solo ve que la diferencia es ella misma en cuanto a sí misma, sin retener ningún elemento de alteridad en esa diferencia. En tanto que ella diferencia de sí solo a sí misma en cuanto a sí misma, la diferencia a sus ojos queda inmediatamente cancelada en cuanto a un ser otro. Cada vez que vais a aparecer el término inmediato en Hegel es indicativo de que aquí algo es insuficiente, está fallando, hay que buscar la mediación, esa mediación que esta autoconciencia no ve, no es capaz de ver que ya es mediación con lo otro y se afirma de manera inmediata como pura autoconciencia, como puro ser para sí de Hegel, como puro yo. Puro también indica aquí este nivel de inmediatez, de abstracción, ¿no? De que falta efectivamente esta concreción que ha perdido porque para ella efectivamente el ser otro no es nada. Es ella misma la forma del ser otro, pero claro, al final de la experiencia de entendimiento, que se va a hacer aquí presente otra vez con el concepto de infinitud, lo que había mostrado es efectivamente que, como dice Hegel, si queremos ver lo que hay detrás del supuesto telón que recubre el interior de las cosas, tenemos que penetrar nosotros, no solo para ver, sino para que haya algo que pueda ser visto, ¿no? El yo es la verdad del ser, y por tanto ella, como es olvidadiza y ha olvidado que es resultado de un movimiento circunstanciado, el resultado de un movimiento que ha pasado por distintas figuras, ella se planta de manera inmediata como si ella fuese toda la realidad del ser otro y como si el ser otro no tuviese absolutamente ninguna consistencia, ¿no? Ocurre que la diferencia no es. Y si la diferencia no es, dice que ella, la autoconciencia, no es más que la tautología sin movimiento de yo soy yo. Ha perdido el movimiento que la constituye como autoconciencia. Es un puro yo soy yo sin movimiento. Y en este caso, dice Hegel, no es autoconciencia. En tanto que la diferencia de sus ojos no tiene tampoco la figura del ser, en tanto que la diferencia no es, que no es en absoluto, ella no es autoconciencia. Aquí Hegel está marcando una distancia abismal con cualquier tipo de idealismo subjetivo tipo Berkeley, ¿no? Donde es percipis, es ser percibido, ¿no? Hegel está a las antípodas de esto. Cualquier tipo de amaterialismo, de acosmismo, cualquier tipo de concepción solipsista es totalmente ajena a Hegel. Hegel está diciendo que la autoconciencia es del mundo, que solo es autoconciencia. No dice verdadera autoconciencia, como puede esperar uno, verdadera autoconciencia, porque si es el autoconciencia de yo soy yo, es autoconciencia abstracta. No, es que dice que ni siquiera es autoconciencia, una expresión todavía más radical, eso no es autoconciencia.
pero es cómo se va a presentar la autoconciencia en cada una de sus figuras, esto hay que tenerlo en cuenta. Dice, con lo que para ella hay el ser otro en cuanto ser. Hay en el sentido de debe haber. Para que sea autoconciencia tiene que haber el ser otro en cuanto a un ser o en cuanto a un momento diferenciado. No puede suprimir por completo la diferencia. Pero también hay para ella la unidad de ella misma con esta diferencia en cuanto al segundo momento diferenciado. Y ese segundo momento es el más relevante. El mundo tiene que permanecer, pero tiene que permanecer como alteridad subordinada a la conciencia, porque ya ha demostrado ser la verdad del yo. Y este punto ya es irrenunciable. La conciencia no puede volver más allá porque sería otra vez conciencia. No puede volver tu conciencia más atrás de este punto. Pero eso no significa que ya sea la verdad del yo, que pueda negar sin resto toda la alteridad, ¿no? Sino que efectivamente la tiene que mantener, pero como subordinada a la conciencia, ¿no? No, creo que no puedo comentar a este nivel de detalle porque claro, es imposible, ¿no? Es imposible. Pero tampoco quería hacer una exposición en la que me olvidase por completo del texto, pero no es fácil, ¿no? Porque es un texto muy denso y muy complejo, ¿no? Bien, lo que voy a hacer quizá va a ser exponer y luego referirme a los pasajes que expresen de manera más clara y más precisa la cuestión, ¿no? De lo que se trata para Hegel es de exponer la totalidad que constituye en el mundo y la autoconciencia, en su recíproca vinculación, ¿no? Esto es de lo que se trata en esta figura, ¿no? El mundo es una alteridad negada por la autoconciencia. La autoconciencia es negación de esa alteridad, pero que la niegue no quiere decir que la niegue de manera abstracta. Esta es la cuestión, sino que la tiene que negar de manera determinada. La negación determinada es el nervio mismo de la dialéctica hegeliana. O dicho de otra manera, tiene que negar conservando, tiene que ser una rigurosa Aufhebung, este verbo que tanto fascina a Hegel, Aufheben, que indica tanto suprimir, eliminar como conservar, ¿no? Si la autoconciencia lo que hace es suprimir sin resto aquello que se le opone, no es autoconciencia, tiene que conservar a la vez esta alteridad, ¿no? Pero claro, como ella es la unidad de sí misma en su ser otro y esta es su verdad, tendrá que superar el objeto, en el sentido de la Aufhebung, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que aquí superar, Aufheben, no quiere decir separarse, sino suprimir la separación a través de un retorno a sí mismo desde el otro de sí. Esto es lo que va a tener que hacer la autoconciencia, cancelar esa separación. Y por tanto, cuando realice esta experiencia, lo anticipo, solo lo enuncio, la autoconciencia va a ser libre. Esto es la libertad para Hegel. La libertad no es una clausura en el interior, sino precisamente un salir a la alteridad y reconocerse a sí mismo en el ser otro. Por tanto, lo que va a tener lugar en esta serie de figuras es la libertad de autoconciencia. Esta es la verdadera línea de fuerza que atraviesa todas estas figuras, ¿no? Pero antes de llegar al punto en el que se presenta la libertad, Hegel analiza en primer lugar los dos polos de esta relación de la autoconciencia. Por un lado, el objeto. El objeto que es un objeto vivo, dice Hegel. Este es el resultado de la dialéctica del entendimiento, ¿no? Había dicho allí al final que esa unidad del mundo sensible y suprasensible, esa unidad que es ella misma y su contraposición, que llamaba allí concepto absoluto, es una relación de infinitud. Una relación de infinitud que Hegel entiende como la diferenciación del indiferenciado o como la identidad del idéntico y de lo no idéntico. Eso es lo que ocurría allí. Y esto, dice Hegel, lo llamaba, iba en esos pasajes, pero imposible ir para atrás encima, lo llama Hegel, creedme que lo llama así, esencia simple de la vida. Las expresiones son muy pregnantes. Dice que esa infinitud es la esencia simple de la vida, el alma del mundo, la sangre universal. Alma del mundo, sangre universal o esencia simple de la vida, ¿no? El objeto que se le enfrenta a la autoconciencia es un objeto vivo, porque es resultado de la reflexión en sí de la unidad. Él también es un objeto reflejado en sí mismo. Y eso significa que es independiente de la autoconciencia. La infinitud y la independencia son las dos características que otorga Hegel en ese sentido a la vida, ¿no? La vida como proceso en el cual la vida universal se despliega en los vivientes, en los individuos que la constituyen, los cuales retornan a la vez al seno de la vida universal, que es su esencia. Pero Hegel insiste en que si queremos entender la dinámica de la vida, no podemos quedarnos ni con el universal abstracto vida, lo vivo, la vida universal como la llama, ni tampoco con los vivientes como tales, sino efectivamente tener en cuenta la totalidad concreta que constituyen el momento de la unidad y el momento de la multiplicidad, ¿no?
esta unificación de las diferencias en la que consiste la vida, ¿no? Cito solo el pasaje final. El pasaje de un salto muy grande, página 253. Todas estas páginas son magníficas, debéis leerlas con tranquilidad, porque Hegel aquí expone toda la dialéctica de la vida. Y llega a la conclusión en la página 253, a mitad de este primer párrafo, dice: todo este recorrido cíclico hecho que constituye la vida. Y no lo que se anunció primero, la continuidad y maciza consistencia inmediata de su esencia, una esencia abstracta que no mantiene las diferencias. Aquí se produce una dialéctica similar a la de la autoconciencia, ¿no? No es una unidad abstracta que no contiene diferencias o que las cancela sin residuos. Dice, no es esto, pero tampoco es la figura subsistente y lo discreto que es para sí. Lo discreto aquí significa los individuos separados, los vivientes como tales, que son para sí, que son independientes de la vida. Tampoco se pueden afirmar independientemente de la vida universal, porque es su esencia. Ellos tienen su esencia en esa sustancia universal, pero esa sustancia solo tiene existencia en los vivientes, ¿no? Por tanto, dice, la vida no es ni esa abstracción carente de diferencias, ni las puras diferencias separadas de la unidad de la que realmente proceden, en la que inhieren y a la cual retornan, porque el ciclo del viviente es este, ¿no? Nacer, desarrollarse y retornar otra vez al seno de la vida al concluir su proceso, ¿no? Ni figura subsistente y discreto para sí, ni el puro proceso de estos últimos. Da igual que introduzcamos el movimiento en los puros individuos, es que el movimiento tiene que ser visto con respecto a la unidad, que es la que se multiplica, y no solo la multiplicidad, o si se ve desde la multiplicidad hay que verla como multiplicidad que retorna a la unidad, ¿no? Y tampoco el puro proceso de estos, ni tampoco algo que simplemente comprende estos momentos, tampoco justaponer los distintos momentos, sino verlos en su dinámica esencial, ¿no? Dice, sino, esto es la vida, el conjunto de todo que se desarrolla, disuelve su desarrollo y se mantiene simplemente en este movimiento. Me parece irrelevante este párrafo porque creo que caracteriza muy bien lo que es la dialéctica que a su vez va a volver a operar en la autoconciencia, ¿no? Estos pasajes son relevantes, pero en cualquier caso están al servicio de una comprensión del ser del hombre, ¿no? Yo creo que es un error lo que dice Marcuse, que la intuición fundamental de Hegel en la fenomenología es el ser de la vida como movilidad. No es una ontología de la vida aquí en sí misma lo que Hegel está planteando, sino que lo está haciendo al servicio de una comprensión del ser del hombre. Porque claramente, cuando habla de la autoconciencia, se refiere a la autoconciencia como esa otra vida. Esa otra vida. Desde luego inserta la autoconciencia en el elemento de la vida, y esto es fundamental para las figuras que siguen. Pero esta otra vida, que es la que a Hegel le interesa, es una vida para la cual este proceso de multiplicación de la unidad y de unificación de la multiplicidad, no solo en sí, como la vida, sino que es para sí misma. Como autoconciencia, efectivamente, ella misma sabe que es el género de todo lo diferenciado, y en ese sentido Hegel lo que le va a interesar es perseguir esta dinámica de la autoconciencia, ¿no? Entramos ya, a partir de esta página 253, en un fragmento para la conciencia natural. Todo lo que hay hasta ahora es un fragmento para nosotros, un Biestück, un fragmento para la conciencia filosófica, a la que Hegel sencillamente analiza los términos que se van a poner en juego. Pero este presentarse fáctico de la autoconciencia, este entrar en escena, como dice él, con este lenguaje teatral, va a tener lugar a partir de aquí, ¿no? Y aquí lo que vamos a ver efectivamente es que de una manera chocante, ¿no? Es una de las partes chocantes, de las muchas partes chocantes de la fenomenología, ¿no? Es como un quiebro extraño, pero que luego cuando uno analiza los términos que hay puestos en juego, constata que efectivamente es la conclusión necesaria de sus premisas, ¿no? La autoconciencia se presenta aquí como deseo, ¿no? Como deseo. Como deseo, casi que se queda corta esa traducción, ¿no? El término Manuswunsch es Begierde, ¿no? Begierde, que es un deseo casi animal, ¿no? Hay traductores que optan por traducirlo por apetencia o apetito, ¿no? Para indicar esta inmediatez, ¿no? Esta referencia inmediata a lo otro. ¿Por qué esto es así? Bueno, porque si la autoconciencia efectivamente considera que ella es el puro ser para sí, que ella es la esencia misma de todo lo otro, cada vez que se enfrenta a algo otro, lo que tiene que hacer es cancelarlo, suprimirlo, negarlo para mostrar que su certeza es verdadera autocerteza, es verdad. Entonces, considera que todo objeto exterior está ahí sencillamente para ser negado por la autoconciencia. Y esto es lo que a ella le da la satisfacción de realizar, supuestamente para ella, esta unidad de sí misma en el ser otro. El ser otro no es más que ella misma, por tanto el ser otro no es nada, por tanto lo suprime, y para Hegel esta es la estructura misma del deseo. La estructura del deseo donde efectivamente se me pone una alteridad para aniquilarla, para consumirla y efectivamente encontrar mi satisfacción en este proceso, ¿no? Pero claro, sabemos
que ese objeto es independiente de la conciencia. Esto no lo sabe ella. Ella piensa que está ahí solo para satisfacer su afirmación como autoconciencia. Por tanto, negándolo, ella misma se afirma a sí misma a través de esta negación de la negación. Pero nosotros sabemos que ese objeto es independiente. Por tanto, la autoconciencia tendrá que pasar por la experiencia de la independencia de ese objeto. Ella tendrá que constatar que efectivamente ese objeto es independiente y tendrá efectivamente que corregir su pauta de lectura, ¿no? No sé si leer estos pasajes, quizás Hay tiempo. ¿Hay tiempo? Vale, es que estos pasajes son también importantes, ¿no? Porque claro, lo que aquí ocurre es que constata en la experiencia que para negar al otro, para suprimir al otro, este otro tiene que ser. No lo puede negar, no puede encontrar satisfacción de su deseo si este objeto no es. Por tanto, donde va a llegar inevitablemente en la autoconciencia, en esta figura de autoconciencia deseante, es que ese objeto es esencial para ella, porque no puede negarlo si el objeto no es. Por tanto, la esencia ya no es ella, sino el objeto. Aquello que ella pensaba que era la esencia y que se postulaba como la verdad del objeto, resulta que fracasa en este intento de afirmación radical sin mediación, porque efectivamente el objeto tiene que ser para poder suprimirlo, ¿no? Dice Hegel así, al final de esta página 153. Dice, la autoconciencia no puede cancelarlo por una referencia negativa por parte de ella. Antes bien, vuelve a engendrarlo de nuevo como al deseo. Es verdad que para cada deseo particular se produce la negación, pero como autoconciencia deseante tiene que poner un nuevo objeto cada vez que cancela el objeto anterior, porque si no, no se realiza como conciencia deseante. Si su realización pasa efectivamente por negar ese objeto tiene que ser, y por tanto es esencial para ella. Hay una alteridad esencial del deseo. Por eso dice Hegel en este pasaje esencial, en esta frase decisiva, la última de esta página 253, que ya ha pasado a 154, de hecho, la esencia del deseo es algo distinto de la autoconciencia. Ella no es lo esencial, como piensa, ya no es el en sí, ella no es el objeto, sino que el objeto en sí mismo tiene consistencia y ella lo experimenta de esta manera tan cruda que le va a obligar a cambiar su pauta de lectura, ¿no? Claro, lo que va a salir aquí a la luz es que en realidad la autoconciencia solo va a poder encontrar satisfacción en otra autoconciencia. Solo si el objeto, no solo es objeto, sino también sujeto, si es también un yo, se va a poder producir esa unidad de sí misma en el ser otro que la conciencia está buscando. Si es solo objeto, la autoconciencia va a constatar permanentemente que está en un proceso infinito donde nunca va a poder consumar esa unidad. Pero si el otro que se me opone como objeto no es solo objeto, también es objeto porque está frente a mí, sino que es también sujeto, esa autoconciencia, entonces sí va a poder la autoconciencia realizar esta unidad de sí misma en el ser otro y consumar efectivamente el circuito de la reflexión, ¿no? Y cuando esto ocurre, y ya estamos otra vez en un fragmento para nosotros, nos está hablando Hegel a nosotros, porque la autoconciencia todavía no sabe esto, y de hecho en las siguientes figuras, cada vez que la autoconciencia salga a escena, se va a dar de bruces con algo que ella considera que es puramente objetual, pero que se va a manifestar con una consistencia y a partir de ahora incluso ya subjetiva, ¿no? Pero para nosotros hay que aflorar algo fundamental. En el momento que Hegel constata, desde esta perspectiva de nosotros, que la experiencia solo puede continuar, que solo puede tener continuidad, que es un impasse, seguir considerando que el objeto es aquello que se le opone esta materialidad, sino que necesita que sea otro sujeto. En el momento que la experiencia nos lleva a este punto de vista como único que hace posible la continuación de la experiencia, dice Hegel que se presenta para nosotros el concepto de espíritu. Y lo dice así, en un pasaje que es de los más célebres de la obra y que evidentemente requiere ser leído, al final de la página 255. Dice, en tanto que una autoconciencia es el objeto, se me pone frente a mí, este es también en la misma medida tanto yo como objeto. Es objeto porque está frente a mí, pero es autoconciencia, por tanto es yo. Dice, con lo cual, en este momento, dice Hegel, está presente para nosotros el concepto de espíritu. Lo que a continuación llegará para la conciencia es la experiencia de lo que el espíritu es, esa sustancia absoluta. El espíritu es lo absoluto es espíritu, es lo más alto que se puede decir de él, dice Hegel en el prólogo. Que la libertad y autonomía perfectas de la oposición de ellas, de las autoconciencias diversas que son para sí, son independientes, son autónomas,
Pero en esta oposición de ellas están a la vez también íntimamente unidas, están vinculadas entre sí. Es la unidad de ellas mismas, es la unidad en su diferencia, una unidad que conserva la diferencia como diferencia, y en ese sentido Hegel lo formula como un yo que es un nosotros que es yo. Por eso dice en este pasaje tan poético, no solo en la autoconciencia en cuanto concepto del espíritu, concepto, aquí concepto como el nuevo, concepto abstracto, todavía no concepto en el sentido de esencia como algo realizado, sino como la pura abstracción, porque está visto desde el punto de vista de nosotros, ¿no? En cuanto a concepto del espíritu, alcanza la conciencia el punto de inflexión en el que, saliendo de la coloreada apariencia del más allá sensible, primera figura, sensorial, y de la noche vacía del más allá suprasensible, el entendimiento, que pone ese mundo suprasensible como un vacío que constituye su objeto, pone pie, hace pie en el día espiritual del presente o de la presencia, ¿no? Gegenwart significa ambas cosas en alemán, ¿no? Bien, hay unos largos fragmentos para nosotros que están bajo este rótulo de autonomía y no autonomía de la autoconciencia, dominación y servidumbre, en los que Hegel analiza el concepto de reconocimiento. Es una reflexión en sí, que es la de concepto, para nosotros, no es la de la conciencia. Hegel va a decir que efectivamente una autoconciencia, pero una autoconciencia, para que se realice el concepto de espíritu, tienen que reconocerse. Y el reconocimiento tiene que ser recíproco. No vale solo con el actuar de una, tiene que ser el actuar de una y el actuar de otra. Están una frente a otra, y Hegel habla de un momento casi especular, ¿no? Lo que hace una lo hace la otra, y en ese sentido, solo, dice Hegel, se reconocen como reconociéndose mutuamente. Es un coacto, tienen que actuar las dos a la vez para que efectivamente puedan reconocerse. Si uno no hace frente al otro lo que hace frente a sí, no está efectivamente reconociendo al otro, y en ese sentido no va a haber reconocimiento, y por tanto no se va a producir esta unidad en la oposición de las autoconciencias que constituye el concepto de espíritu. Esta es la exigencia que va a haber a partir de ahora para que la autoconciencia pueda realizarse plenamente. Pero vamos a ver que cuando entramos en la experiencia como tal, en la página 261, lo que nos encontramos es algo muy distinto, radicalmente distinto. Página 261, en ese párrafo que empieza de primera, ese segundo párrafo, comienza un fragmento para la conciencia natural, empieza la experiencia como tal, ¿no? Empieza ya el presentarse fáctico de la autoconciencia. Entonces, Hegel dice, bueno, hemos llegado a un impasse, un callejón sin salida, cuando hemos puesto a la autoconciencia en su figura de autoconciencia deseante frente a un objeto, vamos a ponerla frente a un sujeto, frente a una autoconciencia. ¿Y qué ocurre? Pues lo que ocurre no es que esta autoconciencia vea a la otra como autoconciencia, sino que la cosifica, que la ve como objeto, que ella solo se considera a sí misma como puro ser para sí. Porque está instalada en esta unilateralidad lógica de ser ella la única subjetividad y lo demás estar ahí sencillamente para que ella lo niegue y darse efectivamente la afirmación de sí misma, ¿no? En ese sentido, lo que va a hacer es negar a la otra la condición de autoconciencia, pero ella es una cosa y la degrada como tal, ¿no? Pero la autoconciencia también actúa, se ha producido una duplicación de la autoconciencia. Atención con este concepto, aparece justo en la primera línea de la página 261, lo veis, ¿no? Verdopplung en alemán. Es un concepto de dialéctico que hay que tener muy presente con las implicaciones que tiene, porque efectivamente pone de manifiesto que aquí no se trata de situaciones históricas, de momentos históricos, de épocas históricas, ni siquiera prehistóricas, ¿no? Ahora cuando veamos la lucha a muerte, el señor y el siervo, el estoicismo, el escepticismo, evidentemente la sociedad no surge de una duplicación de la conciencia, la sociedad no surge de ahí, más bien los individuos estamos siempre insertos ya en una red de relaciones que son previas y que nos dan sentido. Estamos ya situados en esas relaciones sociales. Esto es lo que va a salir en la dialéctica de la autoconciencia y que salió ya en las primeras figuras. En la misma percepción sensorial, la conciencia comprende que está vinculada a otras conciencias y que el yo no es solo lo que ella afirma ser el yo, sino todos los demás yoes. Esto está presente constantemente, ¿no? Pero aquí pareciera que lo que tenemos es efectivamente una relación plural como tal, cuando lo que ocurre es que la autoconciencia se duplica. Es una especie de parábola que pone de manifiesto esa dualidad que constituye la conciencia como tal y esa actitud que tiene toda autoconciencia en sus primeros estratos, ¿no? Por tanto, hay que descartar, no se puede profundizar en esto, pero es muy relevante el hecho de que aquí hablemos de figuras históricas. Estas figuras son, dice Hegel en el espíritu, en la sección del espíritu, abstracciones del espíritu. El espíritu se demora en sí mismo, se analiza, pero no son figuras del mundo. Y al no ser figuras del mundo, no son figuras históricas. La historia aquí todavía no tiene lugar. Son puras ejemplificaciones que lo que pretenden es mostrar una actitud universal de la autoconciencia en su proceso de desarrollo, en su proceso de formación, en su proceso de educación, ¿no?
Dice Hegel, aquí de primeras, siempre cuando se inicia una experiencia de primeras, primeramente, lo que ocurre es efectivamente que la conciencia lo que hace es cosificar a la otra. No la ve como autoconciencia, no la ve como sujeto, sino que la ve como puro objeto. La otra autoconciencia la ve también así a la otra autoconciencia. Por tanto, aquí lo que ocurre, dice Hegel, es que ambas se enfrentan inevitablemente en una lucha a muerte, porque las dos quieren afirmarse como puro ser para sí y negarle a la otra esta condición. Pero aquí no hay solo en juego dos autoconciencias. Hay un tercer elemento que es decisivo para entender la continuación de la dialéctica de la autoconciencia, y es el elemento de la vida, en el cual emergen las autoconciencias. Que ellas niegan, que ellas dicen, no, si es que yo no soy un ser vivo más dentro de la corriente de la vida, yo soy un ser para sí, en el cual la vida recibe unidad. Yo soy aquello que es la vida como género, pero con la conciencia de que efectivamente eso es así. Y por tanto, yo estoy por encima de la vida, pero la vida es donde emerge la autoconciencia. Y la vida está ahí. Y de hecho, no solo está ahí, sino que efectivamente, si se consuma esta experiencia como tal, es decir, si una conciencia da muerte a otra conciencia, lo que ocurre es que volvemos a un impasse. Porque si el otro muere no me puede reconocer. Dicho muy simplemente, así lo llega a decir Hegel incluso, ¿no? Hegel dice en la página 263, dice, a mitad de la página, dice, así como la vida es la posición natural de la conciencia, la autonomía sin la negatividad absoluta, la muerte es la negación natural de la vida. La negación sin la autonomía, la cual, por tanto, se queda sin el significado del reconocimiento que estaba exigiendo. En cuanto negación abstracta, que es lo que inmediatamente va a salir a colación cuando Hegel traduzca esta experiencia en términos propiamente dialécticos, lo que ocurre es que aquí, con la muerte de una autoconciencia, se produce nuevamente una negación abstracta, una negación que no retiene aquello que suprime, una negación que no conserva aquello que cancela. Por tanto, nuevamente un callejón sin salida. Lo que tiene que hacer la autoconciencia es conservar aquello que suprime, es decir, hacer una negación determinada, que es el término que Hegel utiliza en este contexto, ¿no? Lo dice así al final del párrafo, no lo voy a leer entero, pero al final de este párrafo dice Hegel, su acto, cuando da muerte a otra autoconciencia, es la negación abstracta, no la negación de la conciencia, la cual cancela de tal manera que asume lo asumido, y se preserva y se mantiene, sobreviviendo por ello a su haber sido cancelada. Tened en cuenta que Gaume de Ramos traduce el término Aufhebung normalmente manteniendo las dos, por dos palabras, suprimir o cancelar y conservar, ¿no? Para captar esta dualidad de significados, ¿no? Y aquí, en el comienzo de este último párrafo, nuevamente una frase decisiva, que es la conclusión de esta experiencia. En esta experiencia le adviene a la autoconciencia que la vida es tan esencial como la pura autoconciencia. Nuevamente, la esencia no es ella, por mucho que ella quiera ser la esencia en sí, la verdad constata que efectivamente hay un elemento irreductible de alteridad, sin la cual ella no puede ser. Y en este caso, además, una alteridad que no solo es lo otro, en el sentido de un objeto, sino además un sujeto, que es el que se me opone y el que me puede dar lo que yo más ansío, que es el reconocimiento. Solo él me puede, a mí, efectivamente, acreditar como autoconciencia, que es lo que hay aquí en juego, ¿no? Y la reversión dialéctica de esta figura de la lucha a muerte alumbra la que seguramente es la parte más célebre de toda la fenomenología, que es la dialéctica del señor y el siervo, ¿no? Traducido a veces como amo y el esclavo, los términos alemanes son Herr und Knecht, literalmente señor y siervo. No veo tampoco razón para cambiar la traducción, máxime como digo, no son figuras históricas, No está hablando Hegel aquí de un tipo de relación social de producción, por decirlo con un término de Marx, donde haya una dependencia personal directa de un individuo respecto a otro. Lo que hay es otra cosa, es una relación en la cual uno de los polos que se han objetivado en esta duplicación detenta el puro ser para sí, el puro yo, mientras que el otro queda vinculado a la vida, sintetizado con la vida. Uno el señor, otro el siervo. El siervo es el que en la lucha a muerte no teme morir y afirma su yo y por tanto arriesga su vida. El siervo en esta lucha es aquel que, ante la posibilidad de morir, prefiere efectivamente subsistir, no afirmar su yo, no afirmar su libertad abstracta, sino efectivamente quedarse vinculado a la vida y en ese sentido no la supera. Para él no es algo que tenga que no esté subordinado a él, tiene independencia, dice Hegel, la vida frente a él, porque no consigue afirmarse frente a ella, ¿no? Como tengo que ir rápido, no he podido comentar un pasaje, pero si lo leéis lo veréis, en el que aparece aquí la palabra libertad, concretamente al final de la lucha a muerte, ¿no? No lo voy a leer, pero sí aludo a él, página 261, en la última línea aparece por primera vez la palabra libertad, que como digo es la línea de fuerza de toda esta sección, ¿no? Aquí por libertad entiende Hegel la afirmación de la conciencia que se separa del mundo, libertad subjetiva, podemos decir. Pero esto es solo una parte de la libertad. Hay que tener en cuenta que para Hegel no se accede a la libertad plena
profundizando en esta dimensión de la subjetividad, sino que se requiere de la alteridad. Para Hegel, ser libre es efectivamente reconocerse en el ser otro, por tanto, exteriorizarse y a partir de ahí no quedar enajenado, sino retornar a sí mismo desde el otro de sí, y en ese sentido es cuando efectivamente soy libre, superando la extrañeza de la realidad que me circunda, no clausurándome en la intimidad y separándome de todo lo otro, ¿no? Es la concepción moderna de la libertad que Hegel efectivamente considera esencial, pero solo una parte de la libertad, ¿no? Hace falta la objetivación mediada, hace falta efectivamente esa alteridad con la cual, a la cual tiene que estar referida la conciencia, ¿no? Bien, pues esta cuestión de la libertad es la que va a salir aquí a la luz en la relación entre el Señor y el siervo, ¿no? El Señor, que es el que detenta el puro yo, y el siervo, el que está vinculado a la vida, ¿no? Este tercer elemento que decía que estaba en la lucha a muerte, aparece aquí como vinculado a una autoconciencia, ¿no? El Señor vuelve a repetir la lógica de la autoconciencia deseante. Él solo busca el goce y satisface en el goce de las cosas, las niega de manera inmediata. Pero, sin embargo, la experiencia nos ha llevado a que aquí existe una mediación, la del siervo. Porque el Señor no se refiere directamente a la vida, como el deseo, sino que esa relación con la vida está mediada por el siervo. El siervo trabaja para él, le da elaborado el mundo y el Señor se satisface en ese goce, de tal manera que esa consistencia del mundo no la experimenta como la experimentaba la autoconciencia deseante, ¿no? Dice Hegel, efectivamente el Señor se relaciona con la vida a través del siervo y se relaciona en el sentido de manera mediada, ¿no? Y aquí emerge la cuestión del reconocimiento, aquello que necesitaba la autoconciencia, aquello que buscaba, y nos va a mostrar esta experiencia para la conciencia, que ya estamos en un fragmento evidentemente para la conciencia, qué es lo que va a ocurrir. Dice que claro, que el Señor obtiene su reconocimiento del siervo, pero esto no es un verdadero reconocimiento, porque no se dan las dos condiciones que le había exigido, que efectivamente hubiese reciprocidad y que fuese otorgado por una conciencia independiente. Aquí lo que ocurre es que quien le reconoce al Señor, porque el siervo reconoce al Señor, el Señor no reconoce al siervo, solo se reconoce a sí mismo como puro ser para sí. El siervo sí le reconoce, pero efectivamente el siervo para el Señor es una conciencia dependiente, es una conciencia inesencial. La conciencia esencial es Él, la conciencia independiente es Él. Y además de eso no hay reciprocidad. El Señor no hace consigo mismo lo que hace con el siervo, y el siervo no hace consigo mismo lo que hace con el Señor. Por tanto, al no haber esa reciprocidad, no hay reconocimiento. Es un reconocimiento parcial y unilateral. Y aquí lo que tenemos es efectivamente el fracaso en la pretensión del reconocimiento por parte del Señor. Porque efectivamente su esencia está puesta en una conciencia que es una conciencia inesencial. Por tanto, él mismo deviene inesencial. Él mismo fracasa en su intento de realizar su certeza como verdad, ¿no? Lo dice así Hegel, página 257, en este párrafo que empieza aquí, ¿no? Esa conciencia. Esa conciencia inesencial es para el Señor aquí el objeto que constituye la verdad de la certeza de sí mismo. Pero es evidente que este objeto no corresponde a su concepto, que es la esencia verdadera, sino que allí donde el Señor se ha completado así, lo que le ha venido es más bien algo completamente distinto y otro que una conciencia autónoma, una conciencia independiente. No hay tal para él, sino más bien una conciencia no autónoma. Él no está pues cierto del ser para sí como verdad, que es lo que pretendía, sino que su verdad es más bien la conciencia inesencial y la actividad inesencial de esta. Y aquí llega la frase decisiva, la frase que cierra toda esta dialéctica de la conciencia del Señor. Dice, de acuerdo con esto, la verdad de la conciencia autónoma es la conciencia servil. Fijaros la magnitud de la expresión. Hegel no está diciendo que la conciencia servil es la verdad de la conciencia señorial. Está diciendo que es la verdad de la conciencia autónoma, la verdad de la conciencia independiente, la verdad de la conciencia independiente tu Kurt. Es, efectivamente, la conciencia servil la que va a constituirse como la independencia verdadera de la autoconciencia y la que va a acceder, por tanto, a la libertad. Esos son todos estos quiebros que verdaderamente sorprenden, porque además el modo en que el siervo va a ganar la independencia que no tenía el Señor es además a través del trabajo. Se va a liberar precisamente a través del trabajo. Y vamos a ver que esto, que es chocante en un primer momento, responde perfectamente a las premisas que Hegel ha establecido. Hay que decir que a partir de aquí desaparece por completo el concepto de reconocimiento. No aparece ya hasta la sección del espíritu, al final de la sección de la razón y ya en la sección del espíritu. Porque efectivamente sobre las bases establecidas no es posible llevar a cabo esta relación entre ambas autoconciencias y de alguna manera pues se constata que hay que dejarla
para aquel momento posterior, en la experiencia de la conciencia, donde se den las bases para que pueda haber reconocimiento. Aquí de lo que va a hablar Hegel a partir de ahora es de la autonomía o independencia de la conciencia y de la libertad vinculada a ella. Es decir, aquello que va a tener que hacer la autoconciencia para poder llegar hasta el reconocimiento, que es un largo camino todavía el que le queda, ¿no? La conciencia servil, por tanto, no va a tematizar el reconocimiento, ni tampoco las siguientes figuras, sino sencillamente va a centrar la cuestión de la independencia y la autoconciencia y en la cuestión de la libertad de la autoconciencia. Bien, antes de mostrar Hegel cómo la conciencia servil se libera a través del trabajo, hace referencia a una cuestión igualmente esencial. Pone de manifiesto que en esta lucha entre las autoconciencias, en esta lucha a muerte, de la cual surgen las figuras del Señor y el siervo, había otro Señor por encima del Señor, un Señor que Hegel llama Señor absoluto, la muerte. Y eso es lo que ha hecho que efectivamente el siervo experimentase de manera radical este miedo que le hace renunciar a su yo y vincularse a la vida. Y esta experiencia es una experiencia metafísica radical que es absolutamente esencial para que pueda tener lugar la liberación de la autoconciencia a través del trabajo. Lo repetirá Hegel más adelante. Es tan importante esa cuestión que no solo nos dice aquí que esto es así, sino que nos recuerda que ha tenido que ser así para que el trabajo suponga la libertad de la autoconciencia. Lo dice así Hegel, al final este párrafo es importante, lo voy a leer también. Página 167 dice: la conciencia no ha tenido miedo de esto o de aquello, en este instante o en el otro, sino que ha tenido miedo por su esencia toda, pues ha sentido el temor de la muerte, el Señor absoluto. Al sentirlo se ha disuelto interiormente, se ha estremecido en sí misma de medio a medio y ha sacudido todo lo que de fijo y firme hubiera en ella. Esta radical disolución de su ser es la negatividad que constituye su esencia como autoconciencia, va a decir Hegel. Dice, este puro movimiento universal, este absoluto fluidificarse de toda subsistencia, atención a ese término fluidificarse, Flüssigwerden, que tiene un sentido especulativo fundamental, no solo aquí, sino en toda la fenomenología. Cada vez que dice el término fluidez, fluidificación, atención porque es un término decisivo. Lo que hace el concepto hegelianamente entendido es fluidificar las abstracciones reificadas del entendimiento. Esta universidad abstracta en la cual el entendimiento va hipostasiando permanentemente su conocimiento, lo que hace el concepto es efectivamente fluidificarlo, es lo que introduce movimiento en el proceso, ¿no? Y aquí la fluidificación es correlativa a la negatividad, aquí y en cualquier otro lugar. Cada vez que Hegel habla de fluidez, evidentemente va a aparecer el término negatividad, que es la esencia de la autoconciencia, que es negando todo lo que no es ella, pero veremos que aquí niega de manera determinada en el trabajo, por eso sí va a pasar por ella el camino de la libertad, porque es capaz de negar de manera determinada y no de manera abstracta como el Señor. Dice Hegel así, dice, este puro movimiento universal absoluto fluidificarse de toda subsistencia es la esencia simple de la autoconciencia, la negatividad absoluta, el puro ser para sí, que está por tanto en esta conciencia, está en ella, pero no es para ella, todavía ella no lo sabe. Esto es muy importante porque la transición a la siguiente figura del pensamiento tiene lugar, como toda transición, a espaldas de la autoconciencia. No es propiamente la autoconciencia servil la que se convierte en autoconciencia pensante. Esto es así para nosotros, pero ella no, porque efectivamente esta esencia de la autoconciencia no está en ella, perdón, no es para ella, está en ella pero no es para ella. Ella la visualiza en el Señor, para ella la autoconciencia independiente es el Señor. El Señor es el puro ser para sí, que es el que efectivamente ha salido vencedor en la lucha. Ella se ha quedado con el ser en sí, con el ser de la vida, y por tanto le concede al Señor este privilegio de dar el puro yo. Pero sin embargo ella es, porque ha experimentado esta radical disolución de su ser, también autoconciencia. Y solo si ha tenido esta experiencia metafísica radical podrá ser efectivamente una autoconciencia que a través del trabajo se libere y se convierta en autoconciencia independiente, ¿no? ¿Por qué el trabajo sí permite esta liberación? Dice Hegel. Pues porque el trabajo, que es la acción de la conciencia servil, a diferencia del goce del Señor, que niega de manera abstracta, que cancela sin residuo, el trabajo, como el ser en sí, el mundo de la vida, tiene independencia frente a la autoconciencia servil, lo que hace ella no es suprimirlo, porque no puede, sino efectivamente transformarlo. Por tanto, lo niega, le quita su forma originaria en el proceso de elaboración a través del trabajo, pero al mismo tiempo lo conserva. Hegel lo dice en esos términos, página 269. Dice, el trabajo, a diferencia del Señor en el goce, que
es un puro desaparecer del lado objetual, dice Hegel, el objeto desaparece sin resto. Dice, el trabajo en cambio es deseo inhibido, retiene ese desaparecer, o dicho en otros términos, el trabajo forma y cultiva. Atención aquí al recurso del traductor, nuevamente me parece muy acertado. El término alemán, que es un solo término, bilden, en tercera persona, bildet, conjugado, lo traduce por forma y cultiva. ¿Por qué? Porque por un lado, aquí están ocurriendo dos cosas, que son decisivas ambas, ¿no? Por un lado, el siervo forma el mundo, lo conforma, lo configura en su proceso de trabajo, pero al mismo tiempo, en este proceso se conforma, se configura a sí mismo. En el mismo acto en que produce el mundo se produce a sí mismo. Y esto lo capta el término alemán bilden, que es formarse también en el sentido de cultivarse. De hecho, de aquí se deriva el sustantivo Bildung, cultura, que es el término alemán para cultura propiamente dicho, ¿no? Que evidentemente alude a una dimensión espiritual, una dimensión puramente material, ¿no? Y de hecho más adelante en estos pasajes aparece el término alemán formieren, la palabra latina. Eso sí es formar en el sentido material, de formar algo. Bilden alude a ambas cosas, ¿no? Están aquí jugando ambos sentidos y el traductor lo recupera con esta traducción de ambos términos que me parece, como digo, muy adecuada, ¿no? Para tener en cuenta que el trabajo no es solo... ¿Eso qué es? Ah, vale. Lo que ocurre aquí, como digo, no es solo que el trabajador transforme el mundo como tal, sino que en este proceso transforma a sí mismo, ¿no? Esto es lo decisivo. Y claro, por un lado, el mundo deja de ser una pura naturaleza, ¿no? Transforma la Natur en Welt, transforma el mundo natural en un mundo humano, social. Realiza esta transformación. Y por tanto, el mundo deja de ser algo extraño para la conciencia, se reconoce en él. Va a tener lugar este momento, no el reconocimiento por parte de otra persona, aquí no aparece el término reconocimiento, pero sí hay un momento en el cual efectivamente esa alteridad no es algo extraño a la conciencia, no es algo ajeno a ella. Y por tanto el siervo va a poder retornar así desde el ser otro. Se va efectivamente a ver a sí mismo, se va a contemplar en esos objetos que ha creado, y en este proceso, dice Hegel, no solo se transforma el mundo, se humaniza el mundo, ¿no? Y deja de ser algo extraño para la conciencia, sino que además la conciencia servil adquiere la permanencia y la consistencia del ser en sí. Ese puro ser para sí, en lugar de diluirse permanentemente en este fluir constante, adquiere permanencia y consistencia. Ambos procesos tienen lugar, de tal manera que se transforma el mundo y el sujeto se plasma y se ve a sí mismo en ese mundo exterior. Dice Hegel así: el trabajo en cambio es desinhibido, retiene el desaparecer. Lo dicho en otros términos, el trabajo forma y cultiva. La referencia negativa al objeto, la conciencia, que es un referirse negativamente a lo otro, y en este caso como una acción propiamente, un tun, aquí no, es para estos que ven en Hegel un idealista totalmente abstracto, aquí hay que poner de manifiesto que está hablando de un proceso de acción material, de praxis, ¿no? Esta es la experiencia por la que tiene que pasar la conciencia para llegar al pensamiento, ¿no? El trabajo en cambio es inhibido, retiene desaparecer, o dicho en otros términos, el trabajo forma y cultiva. La referencia negativa al objeto se convierte en la forma de este, él conforma al objeto desde su proyección como autoconciencia, ¿no? Y en algo que permanece. Por tanto, al mismo tiempo que el objeto queda conformado por la forma que la autoconciencia proyecta, la misma autoconciencia adquiere esa consistencia, esa permanencia en el ser, ¿no? Porque precisamente a los ojos del que trabaja el objeto tiene autonomía. Este término medio negativo, o la actividad que da forma, esta negatividad es una actividad, como digo, es un tun que lleva a cabo una formación, es a la vez la singularidad o el puro ser para sí de la conciencia. Es ella la que está proyectando en el mundo exterior, la cual ahora en el trabajo sale fuera de ella hacia el elemento del permanecer. Es una salida a la alteridad, pero no va a quedar retenido en ello como el Señor, sino que va a poder volver así desde el ser otro, ¿no? Dice, la conciencia que trabaja llega así entonces a la intuición del ser autónomo en cuanto a intuición de sí misma. Intuición aquí, Anschauung, en sentido visión, ¿no? Ella visualiza el ser autónomo, el en sí, el mundo natural, como una intuición, el mundo natural transformado por el trabajo, se entiende, ¿no? Lo visualiza como a sí misma, se ve a sí misma en el ser otro, y por tanto va a poder retornar, no va a quedar enajenada. Esta dialéctica pone claramente manifiesto la diferencia que hay para Hegel
entre exteriorización, Äußerung y enajenación, Entfremdung. Estos términos que tanta importancia tuvieron en Feuerbach, en el joven Marx, son de Hegel, lógicamente, y Hegel distingue entre enajenación, que es lo que le ocurre al señor queda enajenado, porque donde se pone es en una objetividad que no le es propia, que es extraña, es una conciencia inesencial en la cual no se reconoce en modo alguno y que efectivamente pues, no puede llevar a cabo el proceso de regreso a sí mismo del ser otro. El siervo, en cambio, curiosamente, a través del trabajo, lo que hace es efectivamente salir de sí, en una objetividad que le es propia porque conforma esa objetividad desde su pura subjetividad, se reconoce en esos objetos que ha creado y por tanto puede producir la unidad de sí mismo en el ser otro. Ese otro es el mismo, la forma del ser otro. Claro, aquí el reconocimiento es un reconocimiento que no es el Anerkennung que se está exigiendo. Aquí no aparece ese término Anerkennen, ¿no? que Hegel está exigiendo en el fragmento para nosotros. Aquí, digamos que lo que hace es, efectivamente, verse a sí mismo en el ser y, en ese sentido, poder realizar esta unidad que es la autoconciencia ansía, pero sin llegar al reconocimiento, que es lo que propiamente la dota de esa dimensión espiritual, que es la que se postulaba en el fragmento para nosotros, ¿no? ¿De cuánto tiempo dispongo? Un cuarto de hora, 20 minutos. Un cuarto de 20 minutos, vale. Pues resumo ya mucho. Os remito ya a los pasajes, no voy a leer más porque en el tiempo que me queda ya sencillamente me voy a limitar a resumir, pero sí os voy a remitir a los pasajes que me parecen más importantes, ¿no? En el siguiente apartado de esta sección, que lleva como título Libertad de la autoconciencia, estoicismo, escepticismo y conciencia desdichada, la primera figura que aparece es el pensamiento, ¿no? Y el pensamiento lo va a remitir el estoicismo, ¿no? El pensamiento aparece como la forma superior del trabajo, que ha conformado el mundo y que ha permitido que el sujeto, efectivamente, pueda retornar a sí mismo al ser otro. Es decir, se ha producido la unidad del en sí, del para sí, del sujeto y el objeto, que es lo que se andaba buscando en toda esta dialéctica. Y lo que pone de manifiesto es que para Hegel el pensamiento no es una pura contemplación, sino que es fruto de una acción del trabajo. El pensamiento para Hegel no es una pura dominación subjetiva de la exterioridad, sino un pleno intercambio de determinaciones entre el polo subjetivo y el polo objetivo. Un intercambio recíproco entre la dimensión del en sí y del para sí. Esa necesidad de que la diferencia permanezca como diferencia que subordinada a la autoconciencia, que se exigía al comienzo, es la que aquí se ha realizado. Se produce una unidad del sujeto y el objeto, del ser para sí, del ser en sí, y a esto lo llama Hegel pensamiento. Porque pensamiento es serse, dice Hegel, no como yo abstracto, como yo separado, ese yo que es la tautología del yo soy yo, sin movimiento, sino como yo que tiene al mismo tiempo, dice Hegel, el significado del ser en sí. El yo que conserva al mismo tiempo que suprime esas diferencias. Porque esas diferencias son diferencias del yo, pero permanecen como particularizaciones de ese yo, ¿no? Lo universal y lo particular son momentos diferenciados, pero al mismo tiempo en unidad entre sí. Lo particular no es algo puramente otro, sino otro referido al sí mismo, que es el pensamiento, ¿no? Y para Hegel, esto es la libertad. Dice Hegel, una autoconciencia pensante es una autoconciencia libre. La libertad consiste precisamente, como antes he dicho, en consumar esta unidad de sí mismo en lo otro de sí. Solo así el sujeto deviene libre, no separándose, no encerrándose en su subjetividad, sino saliendo a la objetividad, tampoco permaneciendo enajenado en ella, sino precisamente siendo capaz de retornar y permanecer consigo mismo, o cabe sí mismo, ¿no? La opción de Gómez Ramos me parece muy adecuada, cabe sí, by sí, estar cabe sí mismo, seguir siendo sí mismo en lo otro de sí, retener esa alteridad como subordinada a uno mismo, ¿no? Pero no suprimirla sin residuo, ¿no? Lo dice así, he dicho que no iba a leer, pero estas dos líneas las tengo que leer. Dice, al pensar yo soy libre, porque no soy en otro, sino que simplemente permanezco en mí mismo, cabe en mí, y el objeto que me es esencia es en unidad inseparable en mi ser para mí. Este pensamiento, tal y como se presenta en esta primera figura del estoicismo, es un pensamiento abstracto. Claro, uno dice, bueno, no se trataba de pasar de esa abstracción a la concreción y ahora empezamos a hablar de la abstracción. Bueno, es que esto es propio de toda la fenomenología, se nos sigue acostumbrando ya, ¿no? Lo que pasa es que es universal. Esta abstracción ya no es lo del yo singular, que como yo singular era puramente abstracto y separado del mundo. Es un yo que se sabe en unidad con el mundo. Por tanto, el yo como pensamiento es universal. Pero en esta universalidad es abstracto.
porque no penetra las diferencias del contenido. Porque, dice Hegel, es una unidad inmediata la que se ha producido. Cuando haces el término inmediato ya sabemos que hay que buscar las mediaciones que subyacen a esa inmediatez. Y por tanto, no hay, dice Hegel, adecuación entre forma y contenido. La forma es universal, el contenido es particular. Todo ese contenido particular, toda esa riqueza que la conciencia que trabajaba enfrentaba así, queda completamente anulada para el estoico, ¿no? Insisto, no como una determinada época histórica, sino como una actitud que tiene que tener toda conciencia en el proceso de formación de sí misma, en ese recorrido que tiene que hacer para llegar al saber absoluto. Por lo tanto, es, digamos, una ejemplificación histórica al servicio de esta actitud universal, ¿no? La conciencia estoica lo que hace es separarse por completo del contenido, ¿sí? Es una pura positividad del pensamiento que se sabe en unidad con el mundo, pero sin penetrar en él. Sin penetrar en la consistencia de ese mundo que le queda, por tanto, separado, nuevamente se separa de ese mundo como sujeto universal, no como sujeto particular, pero nuevamente abstracto, ¿no? La realización del estoicismo, la figura que sí va a llevar a cabo la negación determinada, en este caso, de aquello que el estoicismo es decir, el pensamiento como tal, es el escepticismo. El escepticismo, como realización del estoicismo, lo que hace efectivamente es negar todas aquellas esencialidades, todas aquellas determinidades que se habían hecho permanentes por Hegel del estoicismo. Claro, es que la determinidad se ha hecho permanente, es que esos contenidos siguen ahí, siguen existiendo. Y la autoconciencia estoica pues está por encima de ellos, dices libre en el trono y en las cadenas, pero es una verdad abstracta, porque no le afecta nada de la esterilidad, ¿no? El escéptico se compromete con el mundo, el escéptico niega cada una de esas dimensiones. Y dice Hegel, es la experiencia de la dialéctica. Es aquello que la conciencia había hecho en sus figuras anteriores sin saberlo y que ahora efectivamente sabe que ella es esa negatividad absoluta frente a la cual no tiene subsistencia. Es la experiencia de la dialéctica. Pero claro, no es el escepticismo consumado que Hegel enuncia en la introducción. Es una figura de la conciencia donde ella toma conciencia de que está constituida por esta negatividad, pero tiene que seguir avanzando para consumarse plenamente en el saber absoluto, ¿no? No hay que pensar que ese escepticismo consumado del que Hegel habla en la introducción está ya realizado aquí, ¿no? Esto es una figura de conciencia donde ella misma se le hace presente esta negatividad, pero una negatividad que efectivamente, en tanto en cuanto ella es, dice Hegel, el puro fluir de todos esos contenidos, pero que no deja de ser universal respecto a ellos y que le siguen quedando de alguna manera extrínsecos, porque es el negar de manera igual, no de manera particular, esos contenidos. Ella intenta efectivamente referirse a ellos, esos contenidos tienen presencia para ella, no como para el estoico, pero sin embargo hay una dualidad, dice Hegel, entre su posición como pensamiento universal, donde es un puro fluir de todo lo que se le enfrenta, y esas determinidades que ya no son ajenas a ella, pero que no consigue, digamos, retenerlas en esa mutabilidad, en esa particularidad, ¿no? Y por eso la reversión dialéctica del escepticismo da lugar a la última figura, y ya con esto concluyo, me estoy extendiendo más de lo que quería, lo siento, pero es larga esta sección. La célebre conciencia desdichada, ¿no? La última figura de esta dialéctica, casi tan célebre como la dialéctica del Señor y el Siervo, donde efectivamente se le hace presente a la conciencia esta dualidad del escepticismo, que por un lado es una conciencia inmutable y por otro lado es el cambio y el fluir permanente, y tiene que unir estas dos partes de sí, porque es una conciencia. El hecho de que estas figuras sean una conciencia pone de manifiesto que tanto la lucha a muerte como el Señor y el Siervo son una parábola que ejemplifica una actitud de la conciencia, porque que se vuelvan a unificar estas dos actitudes indica claramente que lo prioritario es esta unidad, ¿no? Y esta unidad es la que se presenta en esta conciencia desdichada. Es una conciencia, dice Hegel, pero una conciencia compuesta por estas dos partes, que ella no sabe todavía sintetizar, ¿no? Por un lado es conciencia de sí como lo inmutable, y por otro conciencia de sí como una pura mutabilidad, como un puro cambio, y para ella lo esencial, la esencia es lo inmutable, y ella misma se pone del lado de lo inesencial, que es la mutabilidad. Lo inmutable es la esencia para ella. Claro, como conciencia religiosa que es, esto inmutable lo va a proyectar en Dios, ¿no? Pero en principio, los términos de la experiencia, tal y como Hegel la plantea en este primer fragmento para nosotros, es la conciencia tiene estas dos partes, estos dos polos, ¿no? Que no consigue sintetizar, lo inmutable y lo mutable. Para ella lo inmutable es lo esencial,
Lo mutable es lo inesencial y ella misma se pone del lado de lo inesencial, como conciencia cambiante, como conciencia mutable, porque en lo inmutable visualiza a Dios. Lo absoluto, para ella. Va a intentar consumar esta unidad de sí misma con lo inmutable. Y para ello tendrá que negarse a sí misma como conciencia mutable, como conciencia cambiante. Pero claro, se va a tener que suprimir a sí misma completamente, porque ella es esa mutabilidad, esa inesencialidad. La experiencia religiosa para Hegel tiene estos tres momentos en esta conciencia. Y ambos muestran esta relación de la conciencia singular, atención, la llama singular en toda esta dialéctica, a la conciencia puesta en esta mutabilidad, en este puro cambio, respecto a lo inmutable, ¿no? Por un lado, esta singularidad, esta conciencia singular, ve a lo inmutable como lo puramente separado. Es el Dios que condena. El trasunto histórico de esta figura sería, o de esta parte de esta figura sería la religión judaica, ¿no? El Antiguo Testamento, el reino del Padre, ¿no? Lo inmutable que condena a la conciencia finita, que la hace retroceder hasta su finitud y que está completamente separado, ¿no? Pero lo que muestra la experiencia es que no estará tan separado cuando condena al hombre. No será una trascendencia tan absoluta cuando se preocupa del hombre. Por tanto, esto va a hacer que esta inmutabilidad acabe impregnada de la singularidad, y acabe ella misma haciéndose singular. Hay que tener en cuenta una cosa, y esto Hegel lo explicita: no se trata de la revelación del absoluto, se trata de cómo la conciencia visualiza su relación, en este caso, con lo inmutable. Este inmutable se va a ver afectado de la singularidad de la conciencia, porque está referido también a ella. Todo este proceso se da como una aproximación de ambos polos, ¿no? Está referido a esta conciencia, por tanto está afectado de singularidad, por tanto se singulariza, que para esta conciencia, tal y como ella lo visualiza, significa la encarnación de Dios. Dios se encarna, y este Dios hombre, Cristo, es el segundo momento de la experiencia religiosa, donde pareciera que está más cerca, para ella está inmutable, pero en realidad para Hegel está igualmente lejos, incluso más. Esta encarnación para Hegel acentúa la trascendencia, porque efectivamente, como singularidad sensible, como singularidad que se ha materializado, dice Hegel, es, como le ocurre a todo lo sensible, lo que le ocurre como a todo lo sensible es alejarse en el espacio y desaparecer en el tiempo. Lo sensible es aquello que está en otro lugar o puede estar en otro lugar y desde luego en el tiempo desaparece, ¿no? De tal manera que no es como singularidad sensible, como singularidad material, como la autoconciencia va a poder realizar esta unidad con lo inmutable, sino cuando efectivamente Cristo ya no sea el Cristo puramente histórico, como singularidad encarnada, sino el Cristo espiritual, el reino del Espíritu, ¿no? Este segundo momento es el reino del Hijo, el Evangelio, el Nuevo Testamento, ¿no? Mientras que este último momento, que consumaría esta dialéctica de autoconciencia, es su unidad, ya el espíritu vivo, dice Hegel. Claro, aquí habla del espíritu. Es verdad que lo que sigue a la conciencia dichada es la razón, no el espíritu. Todavía no. O sea, digamos que aquí nuevamente vislumbramos el espíritu. Cuando el espíritu se realizará como esta, efectivamente, unidad plena, pero ante Hegel aquí la anticipa, pero luego lo que vemos como resultado de esta dialéctica no es el espíritu todavía, sino la razón, ¿no? Pero Hegel se demora en esta relación con lo inmutable figurado, con lo inmutable encarnado, lo cual a su vez se divide en tres momentos. En Hegel, lo habéis visto, ¿no? Todo se divide en tres momentos normalmente, ¿no? Es esta forma de irse desplegando la experiencia, ¿no? En un primer momento, resume muchísimo, son muchas páginas y es una dialéctica que tiene su complejidad, voy a intentar resumirla todo lo posible. Dice, en un primer momento, la relación con lo singular figurado, su relación con ese momento de la revelación, en lo que lo inmutable se convierte en Cristo y nosotros, como conciencia inmutable, tratamos de acceder a ello. Ese momento, dice Hegel, de la contemplación. El momento de la contemplación. El momento en el que la autoconciencia está dominada por el sentimiento piadoso, por el fervor. Pero no hay pensamiento todavía. Aquí hay un puro sentimiento, un puro intento, digamos, de vincularse a ello de una manera devota, ¿no? Aquí, digamos, el trasunto histórico es el devoto medieval, ¿no? Y las cruzadas. Hegel habla de las cruzadas aquí, como aquel intento de seguir las huellas de Dios en la tierra, buscar el sepulcro, pero efectivamente la experiencia es que el sepulcro está vacío.
porque como realidad sensible ha desaparecido en el tiempo. Esta comprensión es demasiado carnal, demasiado material. La autoconciencia va a tener que progresar desde esta devoción, desde esta actitud sentimental, piadosa, hacia la acción propiamente dicha. La conciencia empieza a actuar cuando ve que la contemplación le impide realizar esta unidad con lo inmutable encarnado. Lo que hace es pasar a la acción. Pasar a la acción a través del trabajo y el goce en el mundo. Pero un mundo que para ella ya no es una pura nada, como los primeros estratos de estas figuras. Es una nada también, porque el mundo no es nada para ella, ha quedado negado para la autoconciencia. Pero es un mundo consagrado, porque lo inmutable se ha hecho carne, se ha dado presencia en el mundo. Por tanto, es un mundo consagrado, un mundo sagrado, un mundo que efectivamente hace que el trabajo y el goce de la autoconciencia sea para ella un don de lo inmutable. Es Dios el que le ha dado a ella esta capacidad para acercarse a Dios y para realizarse en unidad con lo inmutable. Claro que ella piensa que esto se lo debe a Dios y por tanto le da gracias a Dios. Esta reflexión comienza y termina en Dios. Es Dios el que para la conciencia efectivamente le da el trabajo como un don y al mismo tiempo ella en la acción de gracias le devuelve esto que le ha dado y trata de realizar esta unidad con lo inmutable de este modo. Pero no puede evitar ser consciente de que es ella la que actúa, es ella la que goza, es ella la que quiere. Por mucho que ella se lo impute al principio del inmutable, es su subjetividad la que está actuando así. Y por lo tanto no puede salir de su subjetividad, que es al final lo que quiere. Salir de ese sí mismo, mutable, cambiante, para vincularse de manera definitiva a lo inmutable. Por lo tanto, el tercer momento, donde va a romper de manera definitiva con esta subjetividad, donde va a poder desprenderse de la subjetividad y por tanto va a poder unificarse con lo inmutable, tiene lugar a través de la abnegación. La abnegación, el ascetismo, dice Hegel incluso. La conciencia es un problema estética, de manera la que renuncia por completo al goce, renuncia por completo al fruto de su trabajo, no desea nada de este mundo, de alguna manera se desprende de su subjetividad. Hay una cosa de la que no puede desprenderse por completo, porque como Hegel ha dicho, la conciencia ha actuado, ha gozado y ha querido, es voluntad también. Y para que se pueda desprender de su voluntad, se introduce aquí otro término que es relevante, que es la figura del mediador, de la Iglesia, del Padre espiritual, ¿no? Del ministro de Dios, que es el que permite que la autoconciencia también se desprenda de su voluntad. Porque la abnegación, el ascetismo puede desprenderse de los goces, del fruto de su trabajo, pero hay algo de lo que no se puede desprender salvo que lo ponga en otro, salvo que en otro cargue, por así decir, sus decisiones, y que se desprende incluso de su voluntad, es la voluntad de otro, yo sigo la palabra de otro, ¿no? Y es aquí donde la autoconciencia se desprende por completo de su subjetividad, de su para sí, para vincularse con aquello que para ella es la esencia, lo en sí. Y esto que para ella es su unidad con lo inmutable, su ascenso espiritual, podemos decir así, para nosotros, porque normalmente esto ocurre a espaldas de la autoconciencia, igual que la autoconciencia pensante surgió como una reversión dialéctica de la conciencia servil, pero que no era la conciencia servil la que sí lo visualizaba, porque ella seguía viendo la autoconciencia en el Señor. Aquí ocurre algo parecido, la conciencia religiosa sigue entendiendo esa unidad con lo inmutable como un fenómeno religioso, pero nosotros lo que observamos es que aquí lo que ocurre es que se produce la unidad, ahora sí, sin prevalencia de la subjetividad, entre el para sí y el en sí. Y por tanto, accedemos a la razón, que como dice Hegel es la certeza de la conciencia de sí, de ser en su singularidad toda la realidad. La certeza de la conciencia de ser esencialmente, absolutamente en sí, o de ser toda realidad. Es decir, la síntesis buscada desde el comienzo de la experiencia de autoconciencia entre el en sí y el para sí, entre el sujeto y el objeto, que aquí por fin se realiza, sin estar desequilibrada a favor de la subjetividad, pero, como ya veréis en próximas clases, todavía de manera formal, todavía de manera abstracta, todavía necesitará concretarse, tener un contenido para devenir espíritu y no solo razón, ¿no? Pero al final, otro final chocante, ¿no? Otro giro de estos extraños de la fenomenología, donde esta experiencia religiosa lo que alumbra es precisamente la razón, además la razón moderna, lo que aparecerá aquí ya en estas figuras ulteriores, pues ya es una razón que no tiene nada que ver con la religión, sino que es efectivamente esta conciencia que se reconoce ya plenamente en toda la realidad y que esa realidad efectivamente
la visualiza como el sí mismo la forma de ser otro. Bien, esto es lo que me ha dado tiempo. He leído mucho menos de lo que me hubiese gustado leer, evidentemente, pero bueno, creo que si este resumen os ayuda luego a leer estas figuras por vuestra cuenta, pues os será quizás de algún provecho, no sé, pero he querido cerrar en el tiempo que me habéis dicho y ahora pues abrirnos a las preguntas que...